recomendaciones. Así que, don José Luis, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Señorías. El micrófono está. Acá. Muchas gracias, presidente. Señorías. Agradezco su amable invitación para poder transmitirles algunas observaciones desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre la proposición de ley de renta mínima. Dado que es mi primera comparecencia en esta comisión, me gustaría, y aunque algunos de los señorías conocen nuestra labor, me gustaría empezar recordando brevemente a qué nos dedicamos en la AIREF para contextualizar después lo que podemos y no podemos decir sobre esta proposición de ley. Me gustaría recordar que la Autoridad Independiente, su labor central es de supervisión. Tiene que evaluar y, en su caso, avalar o no las previsiones macroeconómicas del Gobierno antes de que se manden a las autoridades europeas. La AIREF hace una evaluación continua del proceso presupuestario, evaluando en qué medida las distintas administraciones se están comportando de acuerdo con las reglas fiscales y el principio de sostenibilidad financiera. Y en todo esto nosotros hacemos recomendaciones a las administraciones que están sujetas al principio de cumplir o explicar. Es decir, no tienen por qué seguir nuestras recomendaciones, pero si no las siguen tienen que justificar el por qué no lo hacen así. Y esta es la labor central de la AIREF y está muy tasada en una ley orgánica. La AIREF también puede salirse, digamos, de este ámbito de actuación y puede hacer labores que yo diría son más esporádicas, ad hoc, de asesor y consultar de las administraciones públicas, es decir, a petición del Ejecutivo. Ahora, por ejemplo, estamos terminando 2 estudios que nos han encargado 2 comunidades autónomas, Cataluña y Cantabria, y estamos empezando a hacer una revisión de algunas líneas del gasto público a petición del Gobierno. Esa segunda labor que pongo en esta transparencia de asesor y consultor es donde podemos salirnos, digamos, del ámbito de lo que es la sostenibilidad de las cuentas públicas y podemos, a petición de parte, evaluar, digamos, lo que es elementos de la estructura de ingresos y de gastos, que es de lo que estaríamos hablando aquí. Tengo que decir que no hemos nunca evaluado, ni se nos ha pedido evaluar una iniciativa parlamentaria, una iniciativa legislativa por parte del Gobierno o de una comunidad autónoma. No lo hemos hecho nunca, porque es la naturaleza de lo que estamos hablando aquí. También quería decirles que es verdad que en otras instituciones fiscales análogas a la nuestra en otros países, esa función sí que es habitual y hay, estoy pensando el caso holandés, quizás es el más conocido porque llevan 50 años haciendo esto, la autoridad fiscal holandesa, y sí evalúan sistemáticamente iniciativas parlamentarias para proporcionar elementos objetivos y cuantificaciones que sustanten las decisiones. La legislación española no contempla esa petición y en su caso tendría que ser el Ejecutivo, el Gobierno, el que tomara la iniciativa. Lo digo porque en otro contexto, o si estuviéramos en otro país, probablemente mi comparecencia aquí, los detalles serían muchísimo más ricos y detallados, porque estaríamos preparados para evaluar esto, pero no lo estamos. Lo que no quiere decir que no se nos pueda encargar un estudio de estas características, pero por los canales que están muy reglados en la Ley Orgánica de la AIREF. Dicho esto, yo creo que en el tiempo que hemos tenido y en atención a esta comisión hemos puesto algunos elementos encima de la mesa que les puedan a ustedes ilustrar y ayudar en el proceso en el que están ahora de elaboración de esta ley. Y quería empezar básicamente haciendo como una reflexión sobre si realmente tuviéramos que hacer nosotros esta evaluación, porque fuera la parte central de nuestra actividad, como hacen en otros países, instituciones análogas, ¿cuáles serían, digamos, los elementos que nosotros miraríamos? Después les voy a decir lo que hemos podido mirar de estos elementos, pero ¿cuáles serían los bloques centrales? En primer lugar, haríamos una revisión en profundidad de la literatura, el análisis conceptual, antes de entrar en la parte empírica. Miraríamos en profundidad la evidencia internacional, haríamos un análisis comparado, veríamos cómo se han comportado programas e iniciativas similares en otros países y deberíamos sacar conclusiones de ese análisis fundamentalmente empírico. Después, en este caso, podríamos hacer un análisis empírico de los programas ya existentes, que los hay, tanto en la Seguridad Social como en las comunidades autónomas. Y, finalmente,
ya nos centraríamos en estimar desde una perspectiva hacia adelante, prospectiva, los posibles resultados de la proposición de ley, de sus posibles variantes y enmiendas, e intentar acotar la incertidumbre y los datos. Por lo tanto, en esta transparencia que hemos puesto aquí, refleja un poco cuál sería la aproximación que con tiempo nosotros haríamos si tuviéramos que embarcarnos, digamos, realmente en una evaluación de este tipo. Ahora les voy a decir lo que hemos podido recopilar en estos días en estos 4 bloques. Cuando hemos ido al análisis conceptual o ver un poco cómo se podría abordar esto en la literatura, nos hemos encontrado que de alguna forma la proposición de ley se puede evaluar tanto desde una perspectiva de la literatura de renta mínima como incluso de renta básica o de impuesto negativo sobre la renta. Y aquí en esa transparencia hemos hecho una taxonomía de este tipo de iniciativas, mirando cómo pueden ser los destinatarios, si es universal la prestación o responde a criterios de renta, si es una prestación complementaria o reemplaza algunas existentes, la cobertura, la elegibilidad. Y ahora, miren, en esta transparencia hemos ido mirando la proposición de ley y mirando también alguna de las enmiendas, cómo caería dentro de esta taxonomía que hay en la literatura. Y van viendo cómo, la verdad es que las últimas 2 hemos visto que depende, uno mire unas enmiendas o otras, o podría estar en una categoría u otra, pero la conclusión que hemos sacado de esta taxonomía que ven ahí ilustrada con estas tramas en esta transparencia es que estamos ante una proposición híbrida, es decir, que comparte elementos de renta básica, o hay enmiendas que apuntan a una renta básica y hay incluso impuesto negativo podría ser aproximado, y hay otras claramente que están más en el concepto de renta mínima. Por lo tanto, una revisión de la literatura tiene que mirar este asunto desde ambos ángulos, porque estamos ante una iniciativa, yo diría en el sentido más compleja, porque contiene elementos de ambas. Vamos a ver el segundo elemento que yo creo que habría que mirar, que es la evidencia internacional. Bueno, aquí la verdad es que cuando acude uno a los datos de la Unión Europea se encuentra una gran diferencia. El gasto medio en protección social en el conjunto de la Unión está en torno a 0,8 puntos del PIB, pero hay países que están en el 2, hay países que prácticamente no tienen nada. Lo que se observa es que los países nórdicos y sobre todo los nórdicos y algún centroeuropeo tiene un nivel de protección alta, y cuando nos vamos yendo hacia el sur y hacia el Mediterráneo, pues decaen los niveles de prestación. Y después, cuando entra uno en los detalles, pues hay una gran disparidad en cómo se hacen las prestaciones, las coberturas. Es decir, tenemos una gran heterogeneidad, digamos, de aproximaciones. Lo que desde el punto de vista empírico, si uno tiene tiempo, no es malo, porque cuando uno tiene distintas experiencias, si hace inferencia, pues puede extraer conclusiones de qué es mejor que lo que no es. Luego, la complejidad en este caso, si uno tiene tiempo, no es necesariamente mala cosa. También hemos observado, y todo esto hay que mirarlo con mucho cuidado, es decir, no hemos tenido tiempo, pero hay material para mirar. Pero hemos observado, y este es el segundo punto, que ha habido una tendencia en los últimos años, en los últimos 6 años, a ir ajustando estos esquemas. Por ejemplo, se ha aumentado en una serie de países una tendencia a aumentar la condicionalidad de las ayudas y a vincularla de una forma más clara a las políticas activas de empleo. Se ha movido más hacia el concepto de renta mínima, digamos, que de renta básica, ¿no? También se han tendido a restringir algunos criterios de concesión o a limitar la duración. Y hay una cierta tendencia, que yo creo que es muy importante, a simplificar muchos esquemas que también en otros países se multiplican y se solapan, y la tendencia a la simplificación. Me gustaría también indicar que en la mayor parte de los países, y esto es una realidad, quien gestiona estas ayudas son los municipios, es a nivel local. Y después, sobre quién financia, hay mucha diferencia, hay variaciones. Hay 4 o 5 países que también la financiación es fundamentalmente, si no toda, local. Y después hay esquemas mixtos donde la financiación parte es local y parte puede ser estatal, aunque la gestión final es local. Este sería el resultado que hemos visto. Insisto, esto tiene que mirarse con mucho más cuidado, es decir, pero hay información. También nos ha parecido interesante un informe
denso, reciente, de hace unos meses, encargado por el Parlamento Europeo y que por lo tanto es propiedad del Parlamento Europeo, se llama Minimum Income Policy in the EU Member States, que lo que hace es hacer una serie de recomendaciones a los países. Aquí tienen las recomendaciones que a nosotros nos han parecido que son las más potentes del informe. Yo creo que hay mucha insistencia en que hay que afinar muy bien este tipo de programas para que cumplan su objetivo primordial de erradicar la pobreza y salir de la pobreza. Es decir, hay que hacerlo lo que llaman en la literatura la adecuación del programa de renta mínima. Hay mucha insistencia, como decía yo, en mejorar la accesibilidad, porque una cosa que a mí me ha sorprendido, al menos, y que no era... Les reconozco que yo en estos temas estoy aprendiendo en estas semanas a raíz de su petición, porque no era una área en la que nosotros habíamos trabajado, ni yo mismo profesionalmente, pero hay mucha preocupación por lo que llaman no hemos encontrado una traducción, pero el non-take-up, es decir, uno realmente quiere si realmente quiere erradicar pobreza, quiere que esto realmente termine en aquellos verdaderamente necesitados. Y a veces, por la burocracia, por la complejidad, por tal, terminamos teniendo programas donde los verdaderamente más necesitados no son los que reciben la prestación, sino que termina difuminándose en otros colectivos. Esto hay que medirlo y estudiarlo en los programas ya existentes. Y lo que observamos en la evaluación europea es que esta es una preocupación constante para que se reduzca lo que llaman, no hay una palabra, los non-take-ups, es decir, los que tendrían que haber tenido conceptualmente que ser los principales beneficiarios de este tipo de prestación y no lo han sido. De nuevo, hay mucha insistencia por parte de este estudio del Parlamento Europeo de integrar las rentas mínimas en las políticas activas de empleo, es decir, combinar políticas pasivas y activas de empleo, potenciando un enfoque inclusivo. Y después, dado que hay que seguir profundizando, investigando, el propio Parlamento Europeo y el estudio de la Dirección General que lo ha realizado insiste en que hay que mejorar la base de datos microeconómicos para poder mejorar el estudio y cómo están funcionando los programas. Es decir, hay que hacer un seguimiento continuo de estos programas para ver si realmente están cumpliendo los objetivos existentes. Por lo tanto, se reconoce que hay mucho recorrido, incluso a nivel europeo, para seguir evaluando estas cosas. Esto es lo que les puedo decir con lo que hemos podido ver de la evidencia internacional en lo que les pueda servir. El tercer bloque, que es el análisis empírico de los programas ya existentes. Es decir, primero vamos a ver ex post ya lo que ya tenemos que pueda ser parecido a esto y cómo está funcionando. Este sería el tercer bloque sobre el que estaríamos operando. Bueno, esto que les voy a enseñar es un poco el recorrido, digamos, que tiene que hacer un individuo en España ante la multitud de prestaciones. Esto ya lo conocen, pero bueno, yo creo que es visual ver que una vez que se agota la prestación contributiva, existe la posibilidad de obtener un subsidio, siempre que se den esas circunstancias que aparecen en la transparencia. Se puede ir también directamente a una renta activa de reinserción, se puede pasar del subsidio a la renta activa de reinserción, de ahí se puede ir a un programa prepara o se puede ir a un programa un PAE, y las rutas son distintas, pero vemos que hay una ruta que no es muy lineal, ¿no? Puede ser no muy lineal. Esto es la fotografía de lo que tenemos en este momento en España, es decir, hay muchas prestaciones y estoy hablando de las prestaciones simplemente a nivel estatal. Y aquí hemos puesto las cifras encima de la mesa con las últimas estimaciones que hay de los cálculos. Estamos hablando que la prestación contributiva del desempleo es aproximadamente un punto del PIB y unos 700, en este momento algo más de 650.000 beneficiarios. La prestación de subsidios tiene una dotación de en torno a medio punto del PIB y 850.000 beneficiarios. Ya la renta activa de inserción, estamos hablando de 226.000 beneficiarios y un coste de unos 1.200 millones, y ya los otros más programas son más pequeños. En total, la parte no contributiva, las prestaciones no contributivas, estaríamos hablando de en torno a algo más de 1.100.000 beneficiarios y 0,6% del PIB. Pero después tenemos programas prácticamente en todas las comunidades autónomas. Lo que hemos hecho nosotros, aprovechando una serie de información que estábamos pidiendo a las comunidades autónomas, es que nos dijeran exactamente en estos programas cuánto pensaban gastarse, qué características tienen los programas y qué número de contribuyentes, de beneficiarios y coste fiscal.
Y esta fotografía que aparece ahí es la que hemos elaborado y hemos intentado, en la medida de lo posible, dar datos promedios del año 16, 17 y lo que las comunidades autónomas esperan para el año 18. Casi todas nos han contestado, hemos llegado a tiempo, falta alguna, pero en ese caso la hemos sustituido con otra información. Yo creo que esta fotografía es una fotografía bastante precisa de la situación actual y verdaderamente, agregadamente, estamos hablando de unos 1.400 millones, 320.000 beneficiarios. Esta gráfica de aquí, esta línea lo hemos expresado para hacer las comparaciones de comunidades autónomas per cápita, es decir, es el dinero que se gasta una comunidad autónoma en este asunto, en este programa, dividido por la población de la comunidad autónoma, y vemos una variabilidad considerable de los programas. Y después, para que se hagan una idea, aquí abajo, estas cifras que aparecen aquí abajo, al lado de cada comunidad, es el porcentaje del IPREM que cubre cada uno de los programas. Y estamos hablando desde programas que están en torno al 120% a programas que están en torno al 70, 56, incluso alguna. Es decir, estamos hablando de programas de cobertura muy, muy diferenciada entre unos y otros. Y además, aquí hemos hecho nos ha dado tiempo a hacer este otro ejercicio, que es ver un poco la relación con el PIB per cápita. Aquí tenemos en este gráfico lo que hemos hecho PIB per cápita y un índice que es habitual en la literatura de estado del bienestar, donde combinamos tanto el número de beneficiarios que tiene el programa como la cuantía en porcentaje del gasto de la administración correspondiente. Es un índice sintético y aquí tenemos el PIB per cápita. Aquí vemos la fotografía y realmente la fotografía refleja también diferencias muy grandes desde el punto de vista, yo diría, de la posible efecto redistributivo transversal entre comunidades autónomas, que yo creo que es interesante. Sinceramente, yo no era consciente de esto hasta que lo construimos. Por resumir, ¿cuánto es el gasto anual en el año? Con los datos cerrados del año 2016, ¿cuál es el gasto anual del Estado y comunidades autónomas en programas de este tipo de renta mínima? Además de las contributivas del SEPE, que como hemos dicho es en torno a un punto del PIB, estaríamos hablando de 6 décimas del PIB en el caso de las no contributivas del SEPE, y esos 1.400 millones, algo más de una décima, no llega a 2 décimas en el caso de comunidades autónomas, con lo cual estamos hablando en total de 0,7 décimas. Además, los ayuntamientos gastan, hemos visto, en torno a 700 millones en este tipo de funciones. No son prestaciones no contributivas, son probablemente ayuda asistencial de distinta naturaleza que digamos que desde el punto de vista contable aparece más como bien gastos de personal o bienes y servicios, pero aparecen en las clasificaciones funcionales de los ayuntamientos, están asignados a esta función. Estaríamos hablando de otros 700 millones más. Esta es la fotografía de lo que se gasta en España en esta área. Cuando hemos mirado ¿qué habría que hacer con todo esto? Tengo que decir que hay algún estudio, pero muy pocos. Es decir, tenemos 17 comunidades autónomas, algunos programas ya llevan bastante tiempo, muchos de ellos llevan bastante tiempo. Hay datos, por lo tanto hay series de microdatos para ver distintos elementos. Realmente hay muy pocos estudios, hemos encontrado 3, de hecho, y algunos bastante antiguos. Por lo tanto, nos parece que tenemos aquí una información muy interesante que no ha sido suficientemente explotada para ver realmente cómo han sido diseñados estos programas y evaluar resultados. De lo que se ha mirado, yo creo que, y no del todo, en algún caso sí que hay estudios donde ha mirado la adecuación, es decir, si la dotación económica es suficiente para reducir pobreza, y en muchos casos pues no lo es. La cobertura, el non-take-up, lo hemos visto poco mirado, y yo creo que este es un tema que hay que mirar mucho más, y hay que mirar a microdatos, hay que mirar a grupos de control, hay que mirar realmente al final, hay que estrujar. Lo que hemos visto es que en España hay poca, perdone que haga esta digresión, hay poca cultura de estrujar verdaderamente los datos e intentar sacar información, porque
Ahora mismo en España se registra casi todo. Y las comunidades autónomas tienen registrado esto a veces por 15 años, si quieres los datos de realmente, podemos seguir la historia de cada persona, lo que ha hecho, y con técnicas econométricas adecuadas, y esto no hemos visto ni un solo estudio en España, prácticamente ninguno. Esto podría darnos mucha información que nos ayudaría a diseñar mejor los programas. Y por tanto aquí tenemos de nuevo una gran variabilidad de experiencias que habría que analizarlas, y no es tan posible, y los datos creemos que están. Y habría que mirar, obviamente, el coste fiscal, los incentivos a la incorporación al mercado de trabajo. Esto es algo que crecientemente se está mirando. Es decir, la tendencia, y eso hay que seguir los historiales, hay que ver las elasticidades. Hay que hacerlo en un contexto también de equilibrio parcial, pero también de equilibrio general. Es decir, hay que modelizar algunos comportamientos en el entorno. Y hay que evaluar muy bien siempre los efectos redistributivos. En parte tiene que ver con los non-take-ups, pero realmente los efectos redistributivos, oye, pero no lo hagamos literariamente, es decir, midamos realmente con indicadores de desigualdad y de equidad, realmente cuáles son los impactos que tienes antes y después de introducir una medida, y podamos discriminar entre medidas que tienen más impacto redistributivo. No hemos encontrado suficiente material, pero igual existe. No quiero hacer aquí un disclaimer, porque igual existe y no lo hemos encontrado, porque nosotros no está en el área de la literatura que estamos mirando todos los días, aunque podríamos hacerlo. Esta es un poco la conclusión que yo saco sobre el análisis que hay. Y finalmente, bueno, vamos a ver qué tenemos con la proposición de ley, que es a lo que a ustedes probablemente les interese más en este momento que yo les diga, y lo que hemos podido mirar. Vamos a ver, hemos hecho una estimación con las máximas cautelas, porque realmente habría que hacerla mucho mejor. Y después de mirar la información a la que está disponible públicamente y que nosotros podíamos mirar rápidamente, hemos llegado a la conclusión de que la mejor fuente es la encuesta de condiciones de vida del INE. La última encuesta es de finales, está a punto de salir, la del 16, tenemos la del 15, que tiene algo más de 30.000 personas, pero que en la información que hay de esa encuesta a microdato, de esas 30.000 personas, se puede hacer un ejercicio. Y mirando esa encuesta, al final hay casi 3 millones de personas que están entre 18 y... Hemos hecho incluso alguna simulación para ver si la muestra tiene sesgos muestrales. Nos ha parecido que no muchos, por lo tanto, aunque esto hay que mirarlo con más cuidado, deberíamos tener acceso a más muestra, pero bueno, yo creo que esto tentativamente nos sirve para dar un primer flash de por dónde van los tiros. Es decir, estaríamos hablando de casi 3 millones de personas entre 18 y 65 años que declaran no estar parados y no haber trabajado en los últimos 12 meses. Ese es el primer arranque. A partir de ahí hemos filtrado por los registros que hay en la encuesta para aquellos que se aplican los requisitos, digamos, de renta que establece la proposición de ley, y ya pasamos de los casi 3 millones a una horquilla entre 1.900.000 y 2.200.000. ¿Por qué? Porque los registros no son inequívocos respecto a la renta en la encuesta. Entonces hay dudas para determinar la renta y nos da una horquilla. Y finalmente, de nuevo, hay un tercer filtro para pasar del siguiente requisito, que es el requisito del 75 del IPRAM a nivel de hogar. Y de nuevo hay una horquilla porque los registros de la encuesta no son inequívocos. Estos serían para la proposición de ley tal como está en el texto, sin entrar en enmiendas. ¿Qué es lo que habría que hacer realmente? Es decir, lo que habría que hacer realmente es completar toda esta información con encuestas de condiciones de vida con registros del SEPE, de la agencia tributaria. Lo que se hace en otros países cuando realmente es combinar datos anonimizados de microdatos y tener un conocimiento mucho más exhaustivo de las distintas fuentes y buscar robustez en el análisis. Seguridad social, los datos de comunidades autónomas, todo eso, el censo de población, todo eso, instituciones como la nuestra en otros países tienen regularmente esa información bien tratada, y cuando llegan estas peticiones pues la pueden combinar y filtrar y darles contestaciones más inequívocas y más precisas que lo que yo realmente les pueda decir en este momento. Yo creo que hay que evaluar la incertidumbre que tienen estos cálculos. No solamente que es una cifra cerrada, sino que habría que tener un poquito más de tiempo, que no hemos tenido, para evaluar, por ejemplo, sesgos muestrales. También habría que ver cuál es la situación del ciclo económico. No es lo mismo estudiar esto en el año 2015 que hacerlo en el 18 que en el 7. Hay que filtrar por el ciclo económico. Hay que ver, yo creo que el análisis y los efectos sobre el mercado de trabajo, que no hemos tenido tiempo de verlos porque son importantes. Y habría que ver las distintas enmiendas, es decir, habría que ver las distintas variantes.
Aún así hemos hecho algún estudio con las enmiendas, algunas, para poder ver lo que nos ha dado tiempo. Entonces, yo diría que a partir de esos números de posibles beneficiarios, y teniendo en cuenta las holguras que había, y teniendo en cuenta algunas enmiendas, podríamos estar hablando que el coste fiscal, si no tenemos en cuenta el complemento adicional que plantea la proposición de ley para menores o familiares a cargo, podría estar desde 6.000 hasta casi 13.000 millones de euros. Cuando añadimos el complemento adicional del 20% del IPRAM, que establece la proposición de ley, saltaríamos a algo más de 7.000 y hasta los 15.000 millones. Y para que se hagan una idea, hemos elegido tres enmiendas significativas. Si los inscritos, como no se requiere el tiempo un tiempo mínimo de estancia, a partir de la encuesta de condiciones de vida, saltaríamos el impacto, habría más beneficiarios, el impacto estaría entre 1.400 y 2.800 millones más del punto central. Eso es el que nos da jugando los rangos de arriba, ¿no? Otra enmienda que hemos mirado es la de la renta saltará, por esto es más a 150 del salario mínimo y renta de hogar por persona al 250 del salario mínimo interprofesional. Bueno, aquí el salto es muy importante, estamos hablando de 4.900 a 7.000. Este es más fácil de calibrar, y también hemos calibrado la edad mínima de 26 años, donde se reduciría el coste entre una horquilla que va de 800 a 1.300 millones de euros. Yo creo que estos ejercicios también habría que incorporar, y no es fácil, pero se puede hacer con elasticidades, elementos dinámicos, porque la propia creación de la prestación puede suponer mayores inscripciones en el empleo y, por tanto, potenciales beneficiarios que no están en la muestra que estamos analizando. Estos efectos dinámicos habría que tenerlos en cuenta. También, probablemente, los datos del 2015 son años que engordan las cifras, porque todavía, digamos, el ciclo económico está bajo, incluso en el 2017 está bajo, no estamos todavía en una situación cíclica neutral. Es decir, hay varios elementos que habría que estudiar, ¿no?, en estos que no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Y desde el punto de vista, y ahora voy a decirles algo que es donde nosotros podemos darles un poco más de información, que es, partiendo de esta holgura, de estas cifras, cómo encajaría, digamos, en la sostenibilidad de las cuentas públicas en ausencia de nuevas medidas en una dirección o en otra. Nosotros hemos insistido, este gráfico que les estoy poniendo es un gráfico en el que aparecen los ingresos y gastos del sector público desde el año 2002. Siempre me gusta poner el 2002 porque el 2002 es un año cíclicamente neutral, por lo tanto es un buen punto de partida para comparar con el año 2020, que nosotros pensamos 19-20, que va a ser también un año cíclicamente neutral. Es decir, estamos en el año 2002 y el año 19-20 son dos años cíclicamente comparables y no muy distorsionados por una economía que esté muy fuerte o muy baja cíclicamente. Y aquí vemos en esta línea cómo ha transcurrido los ingresos y gastos del Estado desde entonces, toda la crisis, y ahora en el año 2016 tuvimos un déficit público del 4,3% del PIB, que es esta brecha que aparece aquí en el gráfico entre ingresos y gastos, y estas proyecciones son las proyecciones de la AIREF en ausencia de medidas hasta el año 2020, donde vemos que los ingresos van a subir, pero muy poco en relación al PIB, se van a estabilizar en torno al 38%, y los gastos van a seguir bajando y ya se estabilizan prácticamente en el año 2020. En el año 2020 nosotros pensamos que nos vamos a quedar, en ausencia de medidas, estructuralmente, y ya puede ser un poquito alto el año 2020, cíclicamente, en torno al 2% del PIB de déficit estructural. Es decir, ya estamos por debajo del 3%, pero estamos todavía lejos, y pensamos que nos vamos a quedar ahí, lejos del objetivo de estabilidad presupuestaria, que lo hay para el año 2020 y que es un acuerdo además que está establecido con las autoridades europeas, bien el equilibrio presupuestario o en la regla europea el 0,5% de déficit estructural a medio plazo. Pero yo creo que es interesante, porque nosotros, si uno ha seguido nuestras reflexiones, nosotros hemos insistido mucho que sobre esta fotografía hay que mirar después a cada subsector, porque lo que vemos es un desequilibrio significativo entre las fuentes de financiación y las competencias o el nivel de gasto que resulta de esas competencias para cada una de las administraciones. Cuando descomponemos este 2% del PIB, lo que vemos es que la suma del Estado de Seguridad Social, y conviene mirarlo en bloque porque al final
los déficits de la seguridad social por una vía o por otra, bien por la venta de deuda, ha sido hay que consolidar con el Estado. De ese estaríamos probablemente estructuralmente en un déficit del 2,5%, lo que significa que la suma de comunidades autónomas y ayuntamientos estaría en un superávit estructural en torno a medio punto. Probablemente las comunidades autónomas más cerca del equilibrio y, como estamos viendo en los últimos años, los ayuntamientos con un superávit estructural pues incluso superior al medio punto del PIB. Eso quiere decir que una iniciativa como esta, cuyo coste, según estas primeras estimaciones, que son muy tentativas y que yo querría dejarlas como con ese calificativo y con mucho cuidado, estaríamos hablando de entre medio punto y medio del PIB, que nos llevaría fuera probablemente del 3% y nos sacaría de la senda de consolidación. Es decir, que cuando lo mira desde el punto de vista fiscal, esta es una iniciativa que tiene impacto y, por tanto, su financiación es relevante desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas, dada la posición de partida que tiene España y la posición en la que se va a desenvolver en los próximos años. Y a mí, sobre todo, me preocupa mucho, y de nuevo voy a hacer la situación de la deuda. Es que nosotros, este es el gráfico de la deuda pública en España, que impresiona, ¿verdad?, cuando pasamos de 35 puntos del PIB a 100 puntos del PIB, que se lleva, en lo que estamos estabilizados en 100 puntos del PIB desde el año 2013, lo ven ahí. Y el objetivo a medio plazo a nivel europeo, que es el 60% al que tienen que converger las finanzas de las distintas administraciones. Y cuando uno mira este gráfico, también es importante ver la deuda, quién la tiene y quién la va a tener. Y de nuevo emerge la fotografía que decía yo antes, y es de esos, hay una distribución que aparece en la tablita de la derecha de la transparencia de cómo debe distribuirse ese 60%. Los ayuntamientos ya están por debajo del 3% de su objetivo de deuda a largo plazo. De hecho, muchos ayuntamientos ya no tienen deuda y lo que están haciendo es acumular depósitos. En los últimos años no hemos visto más que una acumulación de depósitos que ya van por encima de los 20.000. Estamos hacia los 22.000 millones de depósitos en los bancos de los ayuntamientos, cuando las comunidades autónomas y la seguridad social sobre todo tienen déficits y deudas crecientes. De esta desviación de 40 puntos que hay entre el 60 y el 100, 28 puntos son atribuibles a la Administración Central, consolidada con la Seguridad Social, y 12 puntos corresponden al exceso de comunidades autónomas. Pero cuando miramos entre comunidades autónomas, aquí hay comunidades autónomas que están ya en el 16, que es el objetivo a medio plazo, y hay algunas que están por encima del 35, es decir, que hay diferencias muy sustantivas. Es decir, que lo que quiero decir con esto es y esto es una reflexión de carácter general, pero que aplica, cuando uno se plantea una nueva prestación, yo creo que hay que mirar a cómo están las distintas administraciones desde el punto de vista de su financiación y de su posición de sostenibilidad. Y la posición es muy desequilibrada de partida, muy desequilibrada, y por lo tanto sobrecargar a algunas administraciones a nosotros nos preocupa, porque al final, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que esto, y lo hemos visto en el pasado, termina no consolidándose, revirtiéndose, termina habiendo aplicaciones de las normas por imposibilidad o por dificultad que no termina siendo óptima, y aparecen los non-take-ups, aparecen los problemas de diseño y terminamos teniendo medidas, como hemos visto en otros ámbitos, sobre todo de prestaciones sociales, que no terminan no cumpliendo en plenitud los objetivos para los que estaban diseñadas. Yo creo que estoy ya casi fuera de tiempo, voy a terminar. Concluyendo, la primera conclusión es: por los números que hemos podido ver muy tentativamente, y yo creo que hay que mirarlos mucho más y explorar las distintas áreas que les he dicho para aprender más de lo que hay por ahí, de lo que nos pueden decir los datos, es una medida de gran calado potencial, sin duda, con un potencial efecto redistributivo muy significativo y también con un coste fiscal que es relevante según los primeros números que hemos mirado nosotros. Las enmiendas, además, que hemos podido ver, y no hemos podido evaluarlas todas, pero las que nos han parecido más significativas, también son sustantivas, es decir, no son en ambas direcciones, desde el punto de vista de la adecuación de la norma y del punto de vista fiscal. Y estamos muy de esta exploración que hemos hecho de estos 4 vectores que puede tener una evaluación de este tipo.
Estamos convencidos de que esta es una iniciativa que es muy apropiada para hacer un análisis integral realmente, donde se estudie con precisión y la evidencia internacional más relevante, donde se miren, aprovechemos para mirar realmente cómo han funcionado los programas existentes a nivel nacional y de las comunidades autónomas, y donde se haga una estimación prospectiva que no sea estos números rápidos que hemos hecho nosotros, sino que se acuda a todo el conjunto de información que existe en distintas bases de datos que están ahí para mirar cómo los individuos se han comportado o se han beneficiado de distintas prestaciones, y poder ver realmente las distintas variantes que se están planteando, cuáles son sus efectos redistributivos y de reducción de la pobreza, y también cuál es su coste fiscal y cómo se debería financiar. Por lo tanto, y es la última, yo creo que el binomio sostenibilidad-ecuación hay que evaluarlo con métricas adecuadas en todo momento, y mirar también al medio y largo plazo de la sostenibilidad en sí mismo de la propia norma a lo largo de un ciclo económico. Yo creo que son dos aspectos complementarios que hay que evaluar con mucho mayor bagaje de información y de análisis del que nosotros modestamente hemos podido hacer en estas tres semanas desde que nos hicieron la petición. Siento no haber podido darles más información y satisfacer sus inquietudes absolutamente legítimas, dado que lo que tienen encima de la mesa es una proposición muy, muy importante, pero hasta aquí podemos llegar nosotros. Incluso yo creo que hemos ido un poquito más allá de lo que la norma nos permite hacer en unas circunstancias como estas. Muchas gracias, presidente, señorías. Muchas gracias, señor Escrivá. Pues muchísimas gracias, señor Escrivá. A continuación tienen palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en orden de menor a mayor. Esta comparecencia había sido solicitada por el Grupo Popular, pero si renuncia al ejercicio de hablar en primer lugar, le correspondería en su turno. Muy bien. Pues por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Agradecer, como siempre, al señor Escrivá su comparecencia. Siempre aporta luz y reflexiones que nos son tremendamente útiles. Una nota a pie de página, si me permite. Si este Parlamento, si este Congreso de los Diputados estuviese más preparado para trabajar, probablemente la oficina presupuestaria que se creó en su momento dotaría a los miembros de esta comisión de los instrumentos que nos permitiese profundizar en esas consideraciones económicas, presupuestarias, fiscales que el señor Escrivá nos apuntaba. Pero nos hemos dotado de una oficina presupuestaria muy incapaz de realizar ese tipo de trabajos, y eso conlleva, en todas cuestiones, que la calidad de nuestro trabajo legislativo no sea precisamente la más óptima. Es una pena. Hecha esta consideración y hay cualquier reflexión que nos traslade la autoridad fiscal independiente sobre la necesidad de dotar al Congreso de instrumentos como tienen otros parlamentos europeos o de otras latitudes de las democracias avanzadas, pues sería imprescindible para evitar luego la manera en la que a menudo se legisla en España. Hecha esta consideración, yo tres comentarios, ¿no? Un primer comentario. Inevitablemente, la iniciativa legislativa que estamos tramitando debería ir acompañada ciertamente de una reordenación del conjunto de prestaciones del sistema de protección social orientadas a garantizar ingresos suficientes a las personas que pierden empleo. Y que, por tanto, esta iniciativa no puede analizarse en sí misma como una nueva prestación, sino ante la necesidad de hacer frente a una reordenación del sistema. Fundamentalmente en aquello que depende de la seguridad social, de la Administración General del Estado, del Servicio Público de Empleo, básicamente, y al mismo tiempo analizar si el sistema de protección social al desempleo que tiene el Estado español tiene capacidades para hacer frente a una crisis de la duración y de la intensidad de la que hemos vivido durante estos años. Lo que es muy evidente es que el sistema de protección social al desempleo está diseñado para hacer frente a una crisis económica y de desempleo que dure un cierto poco tiempo,
pero cuando la crisis se prolonga tanto en el tiempo, los instrumentos de las prestaciones por desempleo no están suficientemente preparadas para garantizar rentas adecuadas a parados de tan larga, muy larga duración como hemos vivido durante estos años. La respuesta a esa situación del incremento del paro de muy, muy larga duración ha sido pretender que las rentas mínimas desarrolladas por las comunidades autónomas diesen respuesta a esa necesidad. Ya se ha producido un primer choque, porque las rentas mínimas autonómicas, la inmensa mayoría de ellas, no fueron diseñadas en ningún momento para hacer frente al paro de larga duración o de muy larga duración, sino fueron diseñadas para hacer frente a las necesidades de empleabilidad y de rentas de personas con enormes dificultades de reinserción en el mercado de trabajo. Pretender haber situado en las comunidades autónomas la responsabilidad de la garantía de ingresos del paro de muy larga duración ha sido un error descomunal. Y tan solo las dos comunidades que comen aparte en materia fiscal, que son País Vasco y Navarra, más o menos han podido en parte cumplir ese cometido. Las del régimen común no estaban en condiciones de hacerlo. En ningún caso, menos todavía con las constricciones presupuestarias y fiscales que les sometía la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la distribución de objetivos de déficit público que el Gobierno impuso, haciendo recaer en las comunidades autónomas el peso de la reducción del déficit. Por tanto, ahí tenemos un error de diseño, un sistema estatal que no funciona ante el paro de larga duración, un traspaso de responsabilidades a las comunidades autónomas que no pueden haberla respuesto y una realidad que efectivamente el paro de muy larga duración y la falta de cobertura de ingresos suficientes para miles de personas es un problema social objetivo. Y yo ahí la única pregunta que le plantearía es, frente al paro de muy, muy larga duración, ¿entiende usted que son los instrumentos de las rentas autonómicas quien debe hacerles frentes? ¿O en cambio debe ser una prestación racional en el conjunto del sistema de protección social que hoy depende del SEPE? Con independencia que desde la perspectiva que defendemos desde nuestra posición política, esa renta, esa prestación vinculada a la seguridad social, tal como sucede con las pensiones no contributivas, perfectamente podría ser gestionada por las comunidades autónomas, circunstancia que permitiría precisamente esa imprescindible vinculación entre políticas activas de empleo y esa prestación para parados de muy larga duración. Nos parecería un criterio más que razonable. Pretender que esta responsabilidad hoy, con la actual estructura de financiación autonómica, corresponda a las comunidades autónomas, vaya, para las de régimen común, hoy por hoy, es un deseo imposible. Para las del concierto, vaya, los regímenes fiscales de Euskadi y Navarra, quizás sí. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por Campuzano. El Grupo Nacionalista Vasco ha disculpado su ausencia por encontrarse en otra comisión simultáneamente. Por el Grupo de Esquerra Republicana no veo a ningún portavoz. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Cano. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer otra vez al señor Escrivá que nos acompañe en tantas ocasiones como ha hecho y como se le ha requerido. Muchas gracias por su exposición. Quisiera empezar comentándole la primera compareciente que tuvimos aquí en el seno de la comisión fue la directora de Servicios Jurídicos de la Seguridad Social y esta apuntaba que en los términos en los que estaba propuesta la ILP esto suscitaba un vaciamiento de las competencias de las comunidades autónomas afectando al artículo 148-149 de la Constitución. Y que probablemente, si se impugnase al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional la declararía por inconstitucional. No sé si tenía constancia de esto o si nos pudiese ahondar un poco más en esto. En su exposición, que creo que más o menos he podido llegar a tiempo, entendí que hablaba de la sostenibilidad de la puesta en marcha de estas prestaciones. La ponía en duda. Por una parte, porque los ingresos se estaban estabilizando y por otra, porque los gastos que teníamos estábamos en
pues bueno, estaban aún muy altos, y la deuda del Estado estaba también alrededor del 100% del PIB. Si esta es la situación, ¿cómo se podría implementar esta ILP? Porque, bueno, ¿de dónde recortamos o qué impuestos subimos para poderlos poner en marcha? Y otra cosa que también me vuelve a preocupar es la amalgama de prestaciones sociales que tenemos, tanto a nivel nacional como a niveles de comunidades autónomas, como a niveles locales. Y otra cosa a la que ha hecho también hincapié es que, o por lo menos he entendido, que es que no llega la prestación a quien realmente debería de llegar y que se termina difuminando en otros, no sé la palabra que había utilizado. Esto es, sí. Esto es. Entonces, con esto, ¿cree que deberíamos de hacer un pequeño paréntesis y estudiar primero qué es lo que tenemos y de qué manera podemos mejorar y ser más eficientes y que realmente lleguen las prestaciones a quienes deberían de llegar en todo el territorio nacional, sin menoscabo de las competencias que a otros grupos pues también les preocupa, ¿no? Y bueno, simplemente preguntarle por esto, por la sostenibilidad, el vaciamiento de la competencia de las comunidades autónomas y, sobre todo, a la hora de ponerlo en marcha, dónde quitaría y dónde pondría, si es que hay margen para quitar y poner. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería darle las gracias al señor Escrivá por todo el análisis que nos ha hecho. La verdad es que es un análisis muy interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con los costes. Creo que nos va a ayudar mucho a poder seguir trabajando esta iniciativa. Respecto de los análisis que ha hecho, me gustaría señalar algunas cuestiones para hacerle también algunas preguntas. En primer lugar, hablaba usted de la comparación internacional de los sistemas de prestación ante el desempleo y también sobre los sistemas de empleo. Respecto a eso, es verdad que también el Partido Popular, que está en el Gobierno, habla mucho de la flexibilidad, igual que otros partidos que componen este Congreso, este Parlamento, hablan también de la flexibilidad, pero nos encontramos con la paradoja de que aquí en España, por mucho que el partido del Gobierno esté hablando de la flexibilidad, de que se está avanzando en la flexibilidad porque ya tenemos seguridad, la realidad es que parece ser que no es así. Y, de hecho, la evidencia es clara, ¿no? Tenemos a casi la mitad de la población desempleada sin cobrar ninguna prestación y según los datos que usted nos ha dado, 1.130.000 personas cobran una prestación que no es la prestación por desempleo, sino que es una renta mínima que ya sabemos que normalmente está por debajo de los 426 euros, que son el 80% del IPREN y que tanto le cuesta a la gente acceder a ello. También nos encontramos con que el 14% de los trabajadores son pobres, que ha aumentado durante la crisis hasta ahora. Aunque estemos hablando de recuperación en estos momentos, no se está viendo eso en las capas trabajadoras de la población. Estamos viendo también cómo, si hacemos esa comparación internacional, esos países que son modelos para nuestro Gobierno, resulta que, por ejemplo, Austria, solamente el 11% de las personas desempleadas no cobran alguna prestación. Resulta que Alemania, solamente el 14,6% de las personas desempleadas no cobran prestación, que en Suiza el 18% de las personas desempleadas no cobran prestación, y en Bélgica, que ya nos iríamos hacia los datos más altos, el 26% de las personas desempleadas no cobran prestación y aquí estamos casi en el 50%. Yo creo que esa comparación también es importante que la tengamos en cuenta.
Respecto de la evidencia internacional, también me gustaría señalar que hay instituciones europeas que nos señalan que debemos hacer algo con nuestras rentas mínimas. De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales, pues bueno, es bastante alarmante el estudio que hace sobre las rentas mínimas del Estado español y nos dice que deberíamos ir hacia una prestación que esté por encima del umbral de la pobreza y que, sin embargo, la mayoría de nuestras prestaciones están por debajo del umbral de la pobreza y que, además, se debería circunscribir a la situación de necesidad, a la duración de la situación de necesidad y no haber cortes en la prestación antes de que esa situación de necesidad, es decir, de pobreza, vamos a llamarla severa y extrema en nuestro país, pues antes de que esa situación acabe, es decir, antes de que una persona pueda llevar su vida con normalidad. Voy a acelerar sobre la economía, sobre el coste. Resulta que, bueno, sí que es verdad que nosotros somos sobre el cuarto país de la Unión Europea en PIB, en riqueza, y sin embargo somos el quinto país de la Unión Europea líderes en personas desempleadas sin prestación. Y respecto a cómo pagar esto, según la iniciativa legislativa popular, esto tendría un coste que no es demasiado elevado, no encuentro ahora mismo el dato, pero sí que es verdad que eleva el coste. Entonces, nosotros nos encontramos con algunas paradojas, y es que resulta que era de 12.000 millones de euros, el coste de la iniciativa legislativa popular, según la propia proposición de ley. A nosotros nos preocupa cosas como, por ejemplo, las últimas reformas fiscales que ustedes mismos han estudiado en varias ocasiones. Nos preocupa que esas reformas fiscales no vayan hacia la progresividad de los impuestos, como dice la Constitución. Aquí hablamos muchas veces, en este Parlamento se habla mucho de cumplir con la Constitución, pero, sin embargo, para que los más ricos paguen más, pues parece que cuesta un poco más de trabajo. Queríamos preguntarle qué piensa usted en concreto sobre cómo está afectando esa modificación del impuesto de sociedades, que en alguna ocasión usted ha dicho que bueno, dejamos de ingresar 12.000 millones de euros por esa reforma. ¿Cómo cree usted que afecta esa reforma respecto al impuesto de sociedades? ¿Cómo cree usted que afecta la reciente deflación que hemos tenido hasta ahora, y que ahora con la recuperación tampoco llegamos a tener una inflación adecuada? De hecho, hoy mismo ha salido un dato diciendo que ha bajado la inflación en un 2% respecto en 2 décimas, respecto del mes pasado. ¿Y cómo cree usted que afecta este conjunto podríamos decirlo, de lo que ingresamos y en concreto de la reforma fiscal, que parece que apunta a una pérdida de ingresos, con lo que dejamos de ingresar o la precariedad, o lo que tiene que ver con la precariedad para los ingresos respecto del IRPF, por ejemplo, y cómo en esto afecta la reforma laboral, que también parece que es bastante insistente, incluso órganos europeos, en decirnos que bueno, que quizá nos estemos pasando por ese lado respecto de la precariedad. Y bueno, y 3 preguntas más. Y con esto termino. ¿Cree usted que sería necesario aumentar el salario mínimo interprofesional y cómo eso mejoraría o no los ingresos? Y también la necesidad de asistir o de pedir este tipo de renta. ¿Cree usted que es pertinente hacer una reforma fiscal más progresiva y, por tanto, también intentar incidir en la garantía de derechos sociales, como por ejemplo esta iniciativa o algunas otras prestaciones más contundentes y que protejan mejor a la población? Y, en tercer lugar, y con esto termino, ¿qué cree usted que está haciendo mal nuestro Gobierno? ¿Qué cree usted que estamos haciendo mal como nación o como país
respecto a los ingresos y a la capacidad de proteger a nuestra población. Muchas gracias. Le recuerdo que tenemos 2 comparecencias más todavía pendientes y que los tiempos son muy tasados. Pues por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Perea. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, felicitar al señor Escrivá por la ampliación de 2 años en el cargo. Yo creo que felicitamos a usted y a nosotros también, porque realmente sus comparecencias son muy ilustrativas, y no lo digo por hacer, sino porque creo que es verdad que le sacamos mucho provecho. Yo, la primera conclusión que saco es, en primer lugar, tendríamos que hacer 2 ejercicios. Uno, profundizar, a mi juicio, profundizar, que es lo que ha dicho usted, más en conocer qué efectos, si realmente hay los efectos redistributivos que creemos que tiene nuestro actual sistema, más allá de competencias. Yo no estoy hablando ahora de competencias, quién le corresponde, sino si realmente nuestras políticas de gasto, a las 3 en los subsectores, realmente tienen un efecto redistributivo y qué efecto de redistribución tienen. Y en segundo lugar, yo lo que creo que tendríamos que hacer un ejercicio que es de carta a los reyes. Es decir, nosotros vayamos a por el objetivo. Queremos que haya la máxima redistribución de nuestro gasto social. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Cómo lo tendríamos que instrumentalizar? Y estoy de acuerdo con usted cuando dice que hay pocos programas que objetivisen, ¿no?, la aplicación del gasto efectivo el gasto social efectivo. Dicho esto, yo creo que este ejercicio lo tendría que hacer la AIREF y tendríamos que encomendárselo. Y en todo caso será la Comisión de Empleo la que tendrá que definir cómo quiere hacer este estudio, pero lo cierto es que hay un cierto consenso en que tenemos 700.000 familias que no reciben ningún tipo de ingreso, con lo cual, más allá de que hagamos un estudio más pormenorizado de la máxima eficiencia y cómo sería la manera de instrumentalizarlo mejor, hay que dar una salida a estas 700.000 familias con un gasto de 9.000 a 12.000 millones de euros, que aproximadamente son los datos que se están dando, de 9.000 a 12.000 el coste. Nosotros, como Grupo Socialista, nos planteamos que el ahorro que ha habido en prestaciones de desempleo desde el 2011 hasta ahora son justamente esos importes, 12.000 millones de euros. O, creo que lo decía también la representante de Podemos, la reforma fiscal del 2015 que supuso este ahorro de 8.000 millones de euros. Por lo tanto, yo lo que le diría al representante de Ciudadanos es que tranquilo, que el dinero está, se trata de distribuirlo mejor en unos presupuestos más justos y más redistributivos. A mí me gustaría, usted ha hecho esta intervención sin medidas, por tanto, ni sin medidas ni por el lado de los ingresos ni por el lado de los gastos. Por lo que interpreto que el gasto social continuaríamos con una reforma laboral del 2012 y con una reforma laboral en pensiones del 2013, ¿no? De ahí que dijera usted que convergía el gasto en el 2020, que se reducía, entiendo que es por los efectos de la reducción de las pensiones. Básicamente, pregunto, cuando ha dicho en la diapositiva de la página 19, ha dicho en el 2020 se presume que habrá una reducción del déficit estructural de un 2% del PIB. Quería saber si se refería en concreto a pensiones solo o a qué otras medidas. El incremento del 1,5% del PIB, que es lo que presumimos que tendría este coste, si adoptáramos medidas, y creo que ha dicho la representante de Podemos, en el IRPF, por ejemplo, a las grandes empresas, a los grandes patrimonios, me refiero a la reforma que se practicó en el 2015 por el Partido Popular, si revertiéramos esa reforma, creo que eran unos 15.000 millones de euros. Si tocáramos el impuesto de sociedades, ¿en qué sentido? En subir en las exenciones, deducciones y demás, también podría salir por allí un rendimiento económico, unos ingresos. ¿Qué medidas deberíamos adoptar para poder sufragar ese 1,5%? Si puede responderme, si no, se lo encargaremos en el estudio, si no le sabe mal. Me gustaría que me dijera su criterio, y me consta que usted ha de ser objetivo, pero
¿cómo afectaría un impuesto negativo, la adopción de un impuesto negativo en este gasto? Luego hay una cuestión, se ha ido Campuzano, me sabe mal, porque él ha hablado de quién podría gestionar mejor esta prestación. Yo creo que quienes tienen conocimiento del gasto y cómo se ejecuta son justamente las entidades locales. Me gustaría saber su criterio, bajo su criterio, qué opciones plantearía. ¿Cuánto me queda, presidente? Vale, pues me queda una pregunta. Cuando he hecho la simulación de la diapositiva 18, cuando ha estudiado las enmiendas, en la tercera enmienda, cuando habla de la edad mínima de 26 años, si lo subiera de 65 a 67 años, ¿qué efectos tendría? Lo digo, no, lo digo porque ahora ya hemos entrado, ¿no? Hemos entrado en la fase de 65 a 67. ¿Dónde estaríamos? Y si con la venia del presidente, que creo que es magnánimo básicamente era si efectivamente hacemos este estudio que ha comentado al inicio y del que yo creo que deberíamos hacerlo en el sentido de los dos sentidos que he dicho al inicio, ¿no? Oiga, hágame la Carta de los Reyes, ¿cómo lo teníamos que hacer? Démosles instrumentos a las entidades locales para poder objetivar ese gasto. Y cuando me hablaba usted del historial, ¿no?, de las personas, porque yo creo que tenemos el gasto con el ciudadano, pero no hacemos el historial, con lo cual la renta de inserción desaparece como tal, se difumina porque realmente no está haciendo un seguimiento de la persona. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso también? Ahí me quedo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Nos ha agotado usted mi magnanimidad. Y por el Grupo Parlamentario Popular, la señora España. Sí, muchas gracias. Como no, agradecer al compareciente que esté hoy aquí con nosotros en esta comisión. Ha sido mi grupo, el Grupo Popular, el que ha solicitado su comparecencia porque son realmente útiles y más en este tema tan delicado y tan complicado, ¿no? Yo quiero hacer algunas matizaciones. En primer lugar, es verdad que esta proposición de ley, bueno, pues llega como consecuencia de una crisis muy extensa, una crisis muy profunda, una crisis que ha destruido más de 3 millones de empleos en este país. Seguramente, si no se hubiese destruido tanto empleo, hay que recordar que se ha destruido mucho más empleo en comparación con otros países de la Unión Europea, pues a lo mejor no estaríamos hablando de esta renta mínima. También es verdad que esta proposición de ley hace referencia a datos del año 2014, estamos a finales del año 2017 y ha habido alguna variación en términos positivos, es decir, no es lo mismo una tasa de paro del 23% que del 17%, no es lo mismo que haya 2 millones menos de parados, como lo hay actualmente, no es lo mismo que haya 10 puntos menos de desempleo juvenil y no es lo mismo que haya 500.000 hogares menos con todos sus miembros en paro, como consecuencia de las políticas y del Gobierno del Partido Popular. Dicho esto, también yo quería hacer referencia a la intervención que tuvo la directora de los Servicios Jurídicos de la Seguridad Social en la comparecencia en la comisión anterior, porque hablaba muy claramente de distinguir entre asistencia social y prestación no contributiva de la Seguridad Social. Y al final la conclusión que sacamos, por lo menos esta que les habla, es que, dada tal y como estaba establecida o definida la exposición de motivos de esta proposición de ley, se estaba hablando de datos como de resolver necesidades esenciales de dignidad, atender las necesidades más esenciales y según se definía tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eso sería asistencia social, competencia de las comunidades autónomas según el artículo 148 de la Constitución y que, por lo tanto, si se tramitaba desde aquí una ley en estos términos, podríamos estar haciendo algo inconstitucional, algo que luego pues, cualquier recurso por parte de las comunidades autónomas podría plantear la inconstitucionalidad de esta iniciativa y, por lo tanto, no estaríamos protegiendo al público objetivo, que era lo que se trataba en este tema, ¿no?
Nos preocupa, lógicamente, el sostenimiento de las cuentas públicas. Usted ha hecho referencia a ello y queríamos preguntarle sobre el encaje presupuestario. Efectivamente, la proposición de ley habla de 12.000 millones de euros. Usted ha hecho una estimación, bueno, pues con otros datos, lógicamente. También hablaba de 12.000 millones en función de los criterios, pero nos parece mucho dinero y, lógicamente, hay que poner las cartas sobre la mesa. Es decir, ¿usted qué nos aconseja? Porque usted decía en su intervención inicial que ustedes eran asesores, ¿no?, y consultores de las administraciones públicas. ¿Qué nos asesora o qué nos aconseja? ¿Hay que reducir gastos? ¿Qué gastos habría que reducir? Estamos hablando de educación, de sanidad, de pensiones, de vivienda. ¿Hay que subir los ingresos? ¿Qué impuestos habría que tocar? Podríamos subir el IVA, podríamos subir el impuesto sobre la renta, el IRPF. ¿Es esto sostenible? ¿Lo podemos pagar? Luego también queríamos hacerle una pregunta sobre el posible impacto que podría tener sobre el empleo. Es decir, esto a lo mejor puede afectar a la búsqueda de empleo, podría aumentar el número de demandantes de empleo. ¿Cómo habría que matizarlo o definirlo para que esto no tuviera esos efectos colaterales? También pensamos que en el año 2018, con toda seguridad, estará en vigor la tarjeta social. Vamos a tener datos de todas las prestaciones sociales en el país, es decir, el grado de cobertura que hay en España. Y yo le pregunto, ¿no sería más riguroso esperar a tener esa información? ¿Esperar a conocer ese mapa de prestaciones sociales de nuestro país? También se me viene una idea que me ronda la cabeza, porque, claro, esto está muy correlacionado con la renta de inserción de las comunidades autónomas. Se podría llegar a pensar, en algunos casos, de que ha sido un fracaso por parte de las comunidades autónomas. Mire usted, yo soy andaluza y allí, bueno, pues no se han gastado desde el año 2012 casi 1.000 millones de euros en formación, en políticas activas de empleo, que hubiesen venido muy bien para reinsertar a cientos de miles de desempleados en el mercado laboral, y ahora, como consecuencia de esa mala gestión, se plantea que desde la Seguridad Social se le haga una prestación a determinadas personas que seguramente también se le tendría que hacer desde la comunidad autónoma, ¿no? Y luego, sobre el tema de la sostenibilidad, que también ha hecho usted referencia a ello, ha hablado de la deuda y del déficit del Estado, de la Seguridad Social, cómo las comunidades autónomas y los ayuntamientos pues están en situación de superávit. Y yo lo que me planteo es si una nueva prestación que se vaya a implementar, bueno, pues esa carga debe de caer sobre el eslabón más débil que estamos viendo, que es en este caso la Seguridad Social, ¿no? A lo mejor habría que plantearse, dado el mapa y la situación de las distintas administraciones públicas, habría que plantearse si es competencia o si debería de recaer en aquellas administraciones que están en superávit, ¿no? Hablaba usted como conclusión que sería muy conveniente hacer un análisis integral, un análisis integral donde incluir la evidencia, los estudios de evidencia internacional y una estimación prospectiva. Nosotros creemos que sería absolutamente conveniente y necesario ese estudio. Por ello, le puedo decir ya que como grupo parlamentario nosotros lo vamos a pedir. Ese estudio al que usted hace referencia en sus conclusiones, no sé si como una PNL en la próxima Comisión de Empleo, lo tendremos que abordar dentro del grupo parlamentario, pero desde luego estamos de acuerdo en que es absolutamente fundamental, necesario y conveniente. Nada más, y de nuevo le agradezco su comparecencia en esta Comisión de Empleo. Muchas gracias, señora España. Para que lo sepan y no piensen que es algo arbitrario, esas lucecitas que hemos tenido que preguntar que dónde estaban las luces son las que hay en los muros de los pilares de la sala, las que le indican si verde, naranja o rojo. Pues más o menos la letrada se lo va a decir, ya que no desconfían de mi imparcialidad.
7 minutos los 3 grupos principales y menos el resto. Pues señor Escrivá, tiene usted unos 20-25 minutos o lo que nos estime necesario para responderla. Muchas gracias, presidente. Señorías, pues voy a empezar por la cuestión que planteaba el señor Campuzano y voy a aprovechar para hacer una reflexión a raíz de ahí sobre qué cosas puedo contestar y no puedo contestar, porque hay es decir, en otros países se planteaba esto cómo se podría hacer, y me parece que es una pregunta pertinente. La verdad es que oficinas parlamentarias potentes, es decir, con capacidad de análisis, suele haberlas en los países anglosajones, donde el Parlamento, digamos, tiene, yo creo que un peso relativo frente al Ejecutivo muy grande. La referencia fundamental es la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, que, por ejemplo, pues mira, en el contexto actual está siendo decisiva en todo lo que son las iniciativas que hay con el programa de el Obamacare, ¿no? El programa y está haciendo constantemente estimaciones que ilustran a los parlamentarios para ver los costes que tendría en términos de personas que perderían prestación, y es la referencia a todos los efectos. Perderían, digamos, seguro de sanidad en Estados Unidos, y muchas iniciativas se han parado por la información que está dando la oficina presupuestaria. En Canadá, en Australia, hay oficinas de este tipo. En el mundo nuestro, en el mundo continental europeo, lo habitual es que estas oficinas estén ubicadas más cerca del Ejecutivo, que es de donde nace la mayoría, esta es una excepción, me da la sensación, donde nace la mayoría de las iniciativas legislativas. Pero sí, son instituciones independientes, claramente independientes del Ejecutivo, pero no dentro del Parlamento, que tienen entre sus labores la obligación de realizar un análisis objetivo, independiente y neutral de los resultados e implicaciones de las distintas iniciativas legislativas. Entonces, en el mundo actual, en el mundo en el que nosotros nos movemos, lo más habitual es que este tipo de agencias, este tipo de instituciones no estén ubicadas en el Parlamento. Lo digo por lo que no quiere decir que no puedan trabajar con los procedimientos que se establezcan también para iniciativas parlamentarias. Como ustedes saben, España es un país donde este tipo de evaluaciones son poco frecuentes y muy esporádicas en las distintas administraciones. El hecho de tener también una descentralización del gasto muy elevado, donde mucho del gasto se realiza a nivel de comunidades autónomas, sobre todo, hace que la ubicación probablemente, como ocurre con la AIREF, nosotros dedicamos probablemente más del 50% de nuestro tiempo a evaluar a las comunidades autónomas y en menor medida a los ayuntamientos. Entonces, su ubicación, digamos, por encima de distintas instituciones, yo creo que es útil por la naturaleza cuasi federal que tenemos en España del gasto, sobre todo del gasto. Cuando una institución de este tipo opina, y eso las comparecencias, por ejemplo, del presidente de la oficina presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, yo las veo de vez en cuando porque son muy interesantes, se enfrentan un poco a lo que hemos visto aquí, es decir, intentan que juicios. Y les puedo asegurar que la habilidad que tienen estos señores, por ejemplo, de no introducir ningún juicio es grande. Primero, porque nosotros somos útiles en la medida en la cual pongamos encima de la mesa datos, pongamos encima de la mesa estimaciones hechas desde la distancia, desde la objetividad, desde el rigor técnico y académico, y después ustedes tienen que valorar e introducir los juicios. Eso quiere decir que algunas de las preguntas que me han hecho no voy a poder contestarlas, porque aunque yo personalmente pueda tener una opinión, no es útil lo que yo les diga aquí, sino lo que es útil es que una institución de este tipo pueda proporcionar datos para que ustedes puedan refinar sus juicios. Esto es necesariamente así. Es decir, que algunas preguntas no las voy a poder contestar, algunas porque no las tengo contestación y otras porque lo más que podría hacer yo es darles datos y ustedes tendrían que añadir el elemento del dato. Y efectivamente se puede. Entonces, eso como observación de entrada, y ya de hecho contesto a algunas de las preguntas. Sobre la gestión que ha planteado el señor Campuzano y después yo creo que la señora España también, a mí me da la sensación, viendo lo que hemos podido ver de experiencia internacional y lo que nosotros también sabemos, es que hay determinadas prestaciones, determinadas
que por la naturaleza que tienen, cuanto más cerca al ciudadano se gestionan, mejor. Y yo creo que este es un caso claro, sobre todo cuando la estamos planteando como una renta asistencial, una renta mínima para eliminar problemas o mitigar problemas de pobreza grande. Y no, si estaríamos hablando de otra cosa, de un impuesto negativo sobre la renta, que también me han preguntado, no hemos evaluado, no tengo una opinión clara sobre el impuesto negativo sobre la renta porque no la hemos estudiado suficientemente y no le puedo dar mucha opinión, pero me da la sensación de que la gestión tiene que estar cerca al ciudadano y hay ventajas. Y cuando mira uno la experiencia europea, es abrumadora de que esto lo hacen sobre todo los ayuntamientos, la gestión. La gestión. Es verdad que hay países donde no tienen una estructura como la nuestra. Después, a mí me parece que un tema que a veces se soslaya y que nosotros hemos insistido en otras ocasiones y que puede ser pertinente en las reflexiones que estamos haciendo aquí es el tema de la corresponsabilidad fiscal. Es decir, si tú le das la gestión a alguien pero no tiene la responsabilidad última o no tiene la restricción presupuestaria, y esto nos pasa en España con unas cuantas prestaciones, al final esa falta de corresponsabilidad fiscal deriva en una gestión, digamos, imperfecta o no del todo plena de cómo debería ser. Luego, yo soy partidario de que haya una corresponsabilidad fiscal y que tengas las competencias y tengas también la responsabilidad sobre la financiación y sobre la restricción presupuestaria que la gestiones. Competencias bien financiadas y a partir de ahí usted las gestiona. Entonces, nosotros ahora, aprovecho para decirlo, sí que es algo que vamos a hacer, porque esto lo comentaré a final de mes en la Comisión de Presupuestos, dentro de un requerimiento europeo y a petición del Gobierno, estamos empezando a evaluar subvenciones en el gasto público. Y una de las subvenciones que vamos a mirar, que tiene que ver con esto indirectamente, y por tanto pronto les podemos decir más cosas sobre esto porque todavía no hemos empezado a mirar los datos, pero yo creo que pronto lo vamos a hacer, son las políticas activas de empleo. Y ahí puede haber un problema de corresponsabilidad, puede haber un problema del que hemos planteado. Y sí que me da a mí la sensación de que si yo tuviera que mirar esto, le añadiría las políticas activas y las políticas pasivas. Yo creo que hay que mirarlas conjuntamente y el continuo que va de unas a otras. Hemos tenido una reunión con las comunidades autónomas hace muy poco, donde en esa conversación que hemos tenido con los responsables de empleo de las comunidades autónomas, uno se da cuenta que al final ellos gestionan gran parte de este asunto de las políticas activas de empleo y en España yo creo que hay recorrido para mejorar ese gasto y adecuarlo más a las necesidades. Luego hay algo que sí nosotros estamos mirando en esa área y me parece interesante. Respecto a las preguntas que me han hecho sobre, voy a ir por orden, yo creo que la siguiente ha sido la representante de Podemos. Yo muchas de las preguntas no puedo contestarlas, ya me gustaría a mí, y sobre todo lo que tiene que ver con estructura de impuestos. Nosotros, si nos hacen una pregunta concreta sobre impuestos y tenemos acceso a la información de la agencia tributaria, podríamos decirles. También yo creo que la agencia tributaria, por cierto, cuando decía antes que se evalúa poco en España, de las pocas evaluaciones que sí hay son las de la agencia tributaria, y suelen ser, por lo que nosotros hemos visto, da la impresión, porque tampoco hemos podido replicar, pero da la impresión de que son cálculos que suelen estar hechos con acceso a la información y con calibración. Pero, por ejemplo, preguntaba sobre el impuesto de sociedades. Nosotros hemos planteado, es verdad que el impuesto de sociedades tuvo una caída de ingresos muy fuerte. También es verdad que las medidas de los últimos 2 años están suponiendo una recuperación sensible de la recaudación del impuesto de sociedades a través del pago mínimo, fundamentalmente, y la reversión de algunas de las deducciones. Y nos estamos moviendo ya este año, yo creo, hacia ingresos respecto al PIB, esto es puramente factual, ingreso del impuesto de sociedades en línea con la media europea y en línea, sin llegar a los ingresos que hubo en los momentos más altos del ciclo. Sí que nos estamos moviendo a niveles por encima del 2% del PIB, que son, digamos, los que tradicionalmente han tenido en España.
Y eso me lleva a una reflexión que también con esto contesto distintas preguntas. En un mundo crecientemente globalizado, me da a mí la sensación, y es una sensación de que intentar introducir redistribución de renta a través de impuestos es más difícil que a través de gastos. El impuesto, hay límites es evidente que hay límites a la fiscalidad que uno puede establecer sobre el capital y sobre los beneficios empresariales, y la deslocalización termina siendo muy grande. Luego, cuando uno mira a los países, y de nuevo aquí habría que mirarlo mejor, pero yo creo que cuando uno mira los países, pues esperar que a través de los impuestos tener una labor redistributiva muy grande, porque son muy progresivos, pues se ha demostrado que tienen límites fuertes y no lo encuentra uno. Es decir, los países que más redistribuyen en Europa lo hacen fundamentalmente a través del gasto. Y lo hacen a través del gasto no necesario, y eso habría que mirarlo bien. Es decir, yo creo que habría que estudiar esto. Yo creo que nosotros no nos hemos dedicado a esto hasta ahora, porque, como digo, no tenemos competencias si no nos lo piden, si no nos hacen una petición concreta para estudiar efectos redistributivos del gasto, pero habría que hacerlo con carácter integral y mirar la experiencia internacional. Hay países, por ejemplo, yo digo porque veo que esto no tiene que ver con el nivel de gasto. Me estoy acordando de un país que tiene uno de los niveles de gasto, este es un resultado, esto es un hecho. Uno de los países que tiene el nivel de gasto público más alto en España, en Europa, es Italia, está por encima del 50%, y también suele salir como uno de los países que menos redistribuye renta. Luego, el nivel de gasto no es necesariamente la variable, sino hay que mirar la estructura del gasto. También me da la sensación, y de nuevo esto es más, no está suficientemente profundizado, de que hay algunos países que siguen la vía y el canal de la redistribución de renta siendo muy, como dicen en inglés, muy targeted, yendo muy directamente a algunas políticas, algunos colectivos, que puede ser la familia, puede ser la vivienda, puede ser beca salario en otros sitios, pero hay políticas muy específicas que son las con las que cuando uno mira, y esto hay que medirlo, hace falta métricas, es decir, cuando una política realmente redistribuye mucho, eso se puede medir, y hay otras que aparentemente van a redistribuir, el caso italiano, y después no riegan por todas partes, ¿no? Entonces, eso ha llevado a ser muy específico en las políticas, que a veces gastando menos, quiero decir, se puede redistribuir más, y eso lleva a ser muy específico. Y después hay algunas otras políticas, y esto es lo que tenemos que ver hoy, como por ejemplo, pues el caso de Dinamarca es un caso paradigmático, que han optado por acercarse a programas más de renta básica y asegurar un mínimo a todo el mundo y evitar. Tengo que decir también que esto hay que profundizar el porqué, no sé muy bien por qué. Cuando uno mira los patrones, el mundo mediterráneo está prácticamente incluido, y estoy hablando de países donde por el color de los partidos que ha habido uno esperaría más redistribución o más nivel, hay límites también a lo que redistribuye. Una intuición que voy a dejar yo caer aquí, pero que podría evaluarse, porque a lo mejor hay que incidir en otro frente en paralelo para que realmente al final podamos realmente tener redistribución genuina, que yo creo que hay un consenso, debería haber un consenso en esa dirección. Suele haber, y esto es tentativo, yo lo que veo es los países donde uno ve mayor programas de este tipo más altos son países con un nivel de informalidad de la economía muy baja. Países con nivel de informalidad de la economía más alta, y el arco mediterráneo es así, da la sensación de que estos programas tienen más límites y a veces se revierten, porque cuando uno evalúa después se da cuenta que se le ha escapado por otro lado, o que no o le ha entrado que no le tenía que entrar. Es decir, por lo tanto, yo tengo la sensación de que a veces pero cuando uno mira, y hay indicadores, niveles de informalidad, de economía sumergida, como queramos llamarle, de las economías, hay muchas diferencias también en Europa. Y yo creo que yo, cuando diseñaría uno de estos programas, tendría en cuenta ese elemento, sobre todo para la comparación internacional. Lo que quiero decir con todo esto es que el tema es bastante complejo y falta análisis integral y ver todas las variables, pero sí que podríamos, yo creo que es concluir que el margen para la redistribución, cuando uno ve índices de Gini, cuando uno ve indicadores, es evidente que lo hay,
El cómo hacerlo y el cómo llegarlo, yo creo que es más abierto y más sometido y hay algunas preguntas, señora Franco, que es que son muy opinativas, de las que me ha planteado y le meto juicios de valor, y sobre los que nosotros no lo hemos estudiado. Es decir, ustedes, imagínense, salario mínimo interprofesional, pues es que igual yo tengo mi opinión. Es decir, te digo, la verdad es que no quiero dejar de contestarle, pero puedo tener mi opinión. Pero como AIREF no lo hemos estudiado, en mi opinión personal, sinceramente, la AIREF no somos los profesores universitarios como otros que vienen aquí, o un think tank, o un servicio de estudios, no. Nosotros somos una institución pública con unas competencias muy tasadas, y cuando decimos algo tiene que ser súper estudiado, súper mirado, y dentro del marco en el que nosotros nos manejamos. Es decir, y casi todo se puede contestar técnicamente, canalizado adecuadamente. No quiere decir que esto no se pueda evaluar, que se puede. El representante, señor Cano, de Ciudadanos, yo creo que y esto es otra pregunta que me ha planteado la señora España también. La verdad es que no sé este tema legal, lo desconozco, y nosotros no vamos a poder aportarles gran cosa. Yo lo que diría es, diséñese de la mejor forma posible, y si hay que modificar la Constitución, me parece ya palabras mayores, pero casi todo se puede reajustar para que, de nuevo, yo creo que es muy importante que cuando se diseñe algo esté muy bien equilibrado las competencias con los niveles de financiación adecuados, y lo que es razonable que haga cada uno, y la corresponsabilidad. Me parece muy importante la corresponsabilidad. Yo creo que si hay que... Yo me tomaría las cosas, es decir, si hay que modificar más normas al mismo tiempo, pues miren, yo lo haría, ¿sí? pero no les puedo ayudar mucho en este tema, sinceramente. Usted ha planteado también el tema de los que se da la sensación, pero esto no lo hemos podido evaluar nosotros, por la gran preocupación que hay en los estudios que se hacen en Europa de este tipo de problemas, que los non-take-ups, es decir, los que realmente deberían ser el núcleo de los beneficiarios y que se escapan, es un problema genuino que vemos en los que se aproximan a estos temas y en las evaluaciones que se han hecho, y al final sí parece ser que por problemas de diseño o por problemas de diseño de la prestación terminas no incidiendo en los que realmente te gustaría haber incidido de una forma más plena y masiva. Esto da la sensación, no lo hemos estudiado aquí, yo creo que habría que estudiarlo en cada uno de los, en lo que ya existe y en lo que podría venir. Se puede, los datos te pueden, lo que sí es verdad que los datos bien analizados, dado que hay microdatos de mucha gente, te pueden ayudar a ver dónde están unos, cómo les ha ido a unos y otros con estas prestaciones, tanto de seguridad social o no, y cómo si han quedado fuera gente que no debería haberse quedado. La sensación, como digo, de lo que hemos podido ver en este poco tiempo es que esta es una preocupación muy importante de los que más han evaluado este tipo de cosas, y habría que poner en el centro del análisis, y no vemos que este tema sea así. También se han hablado sobre las estimaciones, 12.000. Yo creo que cuando se hace una estimación, y lo hemos visto en la iniciativa popular, yo creo que tendría que haber esos 12. No sabemos muy bien el cálculo de, probablemente venga de datos que puedan tener con la EPA no sabemos muy bien. Debería haber una memoria. O sea, yo creo que no se les puede exigir a los que han hecho la iniciativa popular encima, además, que hagan ellos la memoria, pero es evidente que cuando uno pone números encima de la mesa tiene que estar muy documentado la fuente y la incertidumbre que tiene. Yo lo que les he trasladado es, nos parece que con los datos públicos que hay es la mejor fuente, es el índice de costes, el índice de condiciones de vida, son 30.000 personas en una muestra continua, es una estadística homologada, homogeneizada a nivel europeo. Nosotros hemos podido, nos ha dado buena impresión cuando la hemos analizado, y nos ha permitido hacer estos cálculos con estos rangos. Esto es lo que yo diría. Otras estimaciones, pues seguro que yo creo en la robustez. Si probablemente pudiéramos mirar más fuentes y cruzarlas, pues estaríamos más seguros de lo que decimos en cada uno de estos casos, ¿no? Vamos a ver, respecto a el Partido Socialista, la señora Perea. Bien. También algunas de las preguntas no le puedo. Sobre el tema de la seguridad social y los gastos. Cuando nosotros hacemos esa proyección de gasto, al final el déficit se nos queda en torno a 2 y pico %.
La proyección de seguridad social implícita de gasto en seguridad social es asumiendo políticas constantes que implican, a falta de novedades en el Pacto de Toledo, pues a falta de esas novedades suponen en nuestro ejercicio es el 0,25%, al que hay que añadir casi un 3% más de crecimiento del gasto en pensiones todos los años como resultado de la dinámica poblacional y la dinámica de las prestaciones. Con lo cual, si no mal recuerdo, estaríamos hablando de algo más de un 3% de gasto con esa métrica. Los ingresos en los próximos años nosotros pensamos que pueden estar por encima, ligeramente por encima de ese nivel del 3%, pueden estar más cerca del 4%, de hecho lo estamos viendo, y por lo tanto, respecto a los déficits actuales de la seguridad social, en los próximos años esperamos una ligera reducción, no muy significativa, y desde luego seguiríamos por encima del 1%, 1,2, 1,3, depende de los años, y ahí parece que nos quedaríamos unos años. Eso es lo que hay implícito en los números que he presentado, de tal forma que cuando uno mira el déficit estructural agregado, una parte significativa es la seguridad social y también el Estado. El Estado está, digamos, y yo creo que esto y esto tiene que ver también con una pregunta que se ha hecho sobre el gasto. Cuando uno miramos la estructura de gasto de la Administración Central y vas tachando aquellas partes que tienen que ir de transferencias a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a Europa, al pago de intereses, lo que queda en el gasto del Estado, el margen de discrecionalidad y de margen de actuación ya es muy pequeño. Por lo cual nos cuesta ver nosotros que el gasto del Estado pueda ir mucho más allá de los niveles actuales, y por eso con políticas constantes se genera ese déficit estructural. Nosotros pensamos que se va a instalar en los próximos años. Lo que no quiere decir que a lo mejor cíclicamente en alguno de los próximos años, si esto sigue yendo muy deprisa, lo veamos por debajo. El concepto estructural quiere decir en condiciones cíclicas normales. Podemos ir por debajo del 2 en los próximos años, pero después volveríamos al 2, pensamos nosotros en algún momento por ahí. Ese es un poco nuestro cálculo, por poner un poco en contexto ese cálculo. Y las preguntas sobre impuestos, yo creo que es que hay distintas combinaciones, y de nuevo ahí entraríamos en un juicio. Lo que nosotros, si alguien nos pidiera, y teniendo el acceso a la información, es lo que podríamos es apuntar distintas combinaciones de financiación, pues tendrían algunos efectos redistributivos adicionales o no, pero yo ahí no confío mucho en que los efectos redistributivos sean muy dominantes, pero es una intuición que habría que ver con los datos. Y yo creo que ya en España, yo creo que la tarjeta social, pues parece una iniciativa, no, efectivamente, yo creo que, y ha habido varias preguntas en ese sentido, todo lo que vaya en la dirección o sea, sinceramente, cuando uno se aproxima a todo este conjunto de prestaciones y ve la combinación de elementos, hay margen para simplificación y margen para racionalización de todo el sistema, y yo creo que eso ayudaría seguramente a que el número de beneficiarios que nos gustaría que estuvieran realmente afectados se acercara más probablemente a la población objetivo. Yo diría que eso es así, y si hay un nuevo instrumento que ayude a esto, pues me parece, no lo conozco, pero me da buena impresión. Las consideraciones de sostenibilidad yo creo que han quedado claras en la presentación, y es que estoy ya casi fuera de tiempo. No sé si me he dejado algo sin contestar, pero se lo puedo hacer bilateralmente, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Damos por concluida la comparecencia y en 5 minutos, si les parece, comenzamos la siguiente. Muchísimas gracias.